Estamos de regreso junto a ustedes para conversar de educación en un tema bastante candente ahora que los estudiantes que rindieron la PSU han postulado a las carreras universitarias y llega la hora de pagar. Hasta 472.000 pesos de diferencia promedio existe entre el valor real de las carreras y el arancel de referencia establecido por el Ministerio de Educación. Un monto que tiene que ser cubierto incluso por alumnos becados. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el rector Aldo Valle. Rector, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una nueva dificultad y es una nueva traba a la gratuidad que ha propuesto el gobierno en materia de educación superior, porque los aranceles subieron muchísimo en este último año y en la postulación para el 2015. Eso es por un lado. Y lo otro, ¿cómo cubren los estudiantes y cómo se explican estas alzas? ¿Qué es lo que hace un estudiante, por ejemplo, que postula a una carrera de odontología en una universidad privada que cuesta cerca de 7 millones de pesos y el arancel de referencia es casi la mitad? Bueno, yo creo que este es un hecho que también va en favor de la necesidad que hay en el país de modificar estructuralmente el régimen de financiamiento de la educación superior. Esta libertad de precios, esta libertad de comercio que hay, se queda de manifiesto. ¿El arancel de referencia, perdón, rector, está bien calculado a su juicio? A ver, en eso hay todavía una decisión más bien burocrática por parte de la administración. Nosotros tenemos el compromiso del gobierno en el sentido de formar una comisión que permita escuchar a las universidades en los criterios de fijación de aranceles de referencia, porque hoy día, desde luego, hay una heterogeneidad en el sistema que genera también opacidad, porque por una parte se permite probablemente establecer aranceles de referencia por debajo de los costos reales, pero a su vez queda de manifiesto que hay instituciones que cobran 2 veces el arancel de referencia actualmente vigente para determinadas carreras y que en todo caso están muy lejos de los costos reales de la docencia. ¿Y cómo se explica esa diferencia? Por ejemplo, pongámoslo con ejemplos claros que salieron hoy día profusamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, la carrera de medicina. El arancel de referencia son 4.258.000 pesos. Ese es lo que fija el Estado. En la Universidad de Chile cuesta 5 millones. Ahí hay una diferencia casi de 800.000 pesos. Sin embargo, en la Universidad del Desarrollo cuesta casi 7 millones de pesos. ¿Cómo puede existir esta diferencia tan grande entre una universidad que es como la Universidad de Chile, que tiene un tremendo prestigio, una universidad privada que ofrece la misma carrera, y además la diferencia con el arancel? ¿Cuánto cuesta la carrera? La carrera cuesta mucho menos que 7 millones. En términos ¿Pero cuesta más que el arancel de referencia? Probablemente pueda costar un poco más, ¿no? Porque la Universidad de Chile también es una universidad que en relación a la media del país tiene más bien aranceles altos. Sin embargo, uno debe entender que en el caso de la Universidad de Chile hay también la necesidad de financiar investigación, innovación y otras tareas que lleva a cabo la Universidad de Chile. Lo escandaloso es cuando uno mira hacia otras universidades que no hacen investigación, que no producen conocimiento y que cobran muchísimo más caro que aquellas universidades que, creo yo, están todavía financiando por la vía del pregrado tareas de investigación y desarrollo de la ciencia en el país, porque Chile, desgraciadamente, tiene en esto también un sistema de financiamiento que hace que el Estado no apoye el financiamiento de la investigación, de la creación de conocimiento. En consecuencia, muchas universidades se ven en la necesidad de financiar investigadores de jornada completa, de una alta calificación científica, por la vía de los recursos que se obtienen en el pregrado. Entonces, por eso hemos dicho más de una vez que las publicaciones que hoy aparecen, ¿no?, respecto de aranceles y los carísimos
costos que representan para las familias chilenas y para los propios estudiantes, bueno, es un argumento también para decir, es urgente una reforma sustantiva, estructural, del régimen de financiamiento. Finalmente, los estudiantes se endeudan igual. Incluso los que obtienen becas por parte del Estado terminan teniendo que pedir créditos que muchas veces sus familias no pueden pagar o que les restringe ya definitivamente la posibilidad de estudiar por esta diferencia de estos aranceles. ¿Usted no cree que ahí hay... El otro día lo conversábamos con el rector de la Universidad de Chile, que es un delito, decía él, es casi un genocidio en términos de la educación? Bueno, yo creo que es una inmoralidad pública que Chile debe desterrar, ojalá definitivamente, con esta reforma de la educación superior. Porque, en definitiva, se ha convertido la educación en una mercancía o en un bien de consumo, cuando la educación no es eso, por una simple razón. La oportunidad de que alguien se forme en la universidad, que alguien tenga una profesión, es una condición para el desarrollo pleno de la dignidad de la persona humana. No es un bien de mercado que se pueda adquirir de modo optativo. La educación es una condición para el desarrollo pleno de la personalidad moral que cada uno constituye. Los que afirman entonces que puede haber lucro en educación desconocen un concepto fundamental, un concepto moral fundamental. La educación, decimos que es un derecho porque es una condición para el desarrollo pleno de la persona moralmente concebida. Rector, pero el Estado está al debe con la educación superior porque se suponía que antes que terminara el 2014 iba a ingresar un proyecto que iba a reformar la educación superior, que se iba a avanzar en la gratuidad y que probablemente hubiera tocado muchos de estos temas, como es el tema del arancel de referencia. ¿Qué se logró en el 2014 y qué es lo que ustedes piden ya, me imagino, con más celeridad para este 2015? Bueno, nosotros hemos dicho que debe ser prioridad en las iniciativas legislativas de 2015, que ojalá en el primer trimestre del año 2015 haya un proyecto de ley sobre gratuidad y financiamiento de la educación superior, porque de lo contrario, si este proyecto de ley aparece en el segundo semestre del 2015, lo más probable es que tampoco se pueda poner en ejecución a partir del 2016. Y obviamente que hay aquí también una deuda del Estado de Chile, no de este gobierno, del Estado desde que optó por esta libertad de comercio en educación, por la libertad de precio y por restringir la oferta pública. Porque, ¿por qué se produce eso hoy día? Que hoy día eligen estas carreras de 7 millones de pesos? Bueno, yo creo que el llamado que habría que hacer a las familias y a los propios estudiantes es que recorran muy bien las ofertas que hay en las universidades, porque muchas veces las personas también hacen esta opción por comprar una condición de estatus. En Chile se ha instalado como un dogma, poco menos, de que si algo es caro, entonces es bueno. En educación no es así, porque si usted simplemente visita las páginas web de las universidades, se va a encontrar que en el caso de odontología, por ejemplo, hay varias universidades que tienen esa carrera mejor acreditada, universidades que hacen investigación y que cobran 2 millones menos, 2 millones y medio menos, y que en consecuencia dan mucho más garantía. Pero claro, son universidades que a su vez, por decisiones de política pública de los últimos 30 años, son universidades que ofrecen un número de vacantes limitado. Pero además son carreras, las de 7 millones o mucho más caras, y que no son las carreras del CRUT, de las universidades que pertenecen al CRUT, que entregan un título que muchas veces no tiene el mismo reconocimiento. ¿Qué le diría usted a esas familias que están optando por esas universidades con esos precios, con un título que tal vez no va a ser tan reconocido? Bueno, yo creo que probablemente muchas de esas personas no tengan otra alternativa. Y lo primero que deben hacer, creo yo, esas personas es apoyar la necesidad de una reforma de educación superior sustantiva. Pero no tienen otra alternativa porque no les alcanza el puntaje y están comprando el acceso a esa carrera con dinero, lo que no les dio la PSU. Yo creo que muchos jóvenes con talento se ven en la obligación de ir a la universidad privada, no porque la elijan. La verdad es que muchas veces estos jóvenes han postulado antes a las universidades tradicionales, a las universidades del Consejo de Rectores. Pero la oferta pública ha sido también políticamente restringida durante estos últimos 30 años para que existiera esta oferta privada. Y entonces aquí ha habido un juego perverso.
que es responsabilidad del Estado de Chile y de quienes han dirigido las políticas públicas, porque para fortalecer el negocio en la educación o la oferta privada o, dicho de una manera más suave, para disminuir el gasto público, porque se cree que el gasto en educación es finalmente un gasto prescindible del Estado, y ahí hay una diferencia política fundamental, entonces esas personas terminan obligadamente en un sistema privado, pero ha sido básicamente por una decisión del Estado de Chile y no por decisión de las personas. Rector, se nos acaba el tiempo, le queremos agradecer que haya estado hoy, primer día laboral del año, aquí en CNN Chile conversando de educación, pero esperamos claramente que podamos debatir de proyectos de ley sobre la educación superior durante este 2015, porque lo que vemos hoy día en la diferencia de los aranceles no hace menos que llamarnos la atención y hacer un llamado de alerta también a qué es lo que se está pagando, qué es lo que se está, entre comillas, también comprando. Rector, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y así llegamos al final, ya viene Agenda Económica con Sebastián Aguirre. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta primera edición del año y nos reencontramos a las 9 de la noche como siempre. Muy buenas tardes.